Hoy les quiero hablar acerca del poder de la sangre de nuestro pacto. El poder de la sangre de nuestro pacto. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús tiene poder? Ok, uno de estos días estábamos acá en la casa de oración. Y antes de comenzar a orar, el apóstol trajo una enseñanza corta acerca del poder de la sangre. Cómo aplicar la sangre. Cómo nosotros podemos tomar la sangre y aplicar la sangre de Cristo. En ese momento fue como que algo se me activó nuevamente en cuanto al poder de la sangre. Fue como que Dios me llevó a una revelación mayor y me llevó a usar aún más ese poder. Usted sabía que en los tiempos que estamos viviendo necesitamos usar las armas que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Entonces, estando allí, fue como que algo se me activó cuando el apóstol estaba enseñándole al pueblo acerca de eso. Y entonces yo me dije, ¿cuánta gente nueva se ha añadido a la iglesia que quizás no sabe usar las armas que Dios le ha entregado? O también hay creyentes que no tienen una verdadera revelación de lo que el poder de la sangre es. ¿Cuál es el poder de esa sangre? ¿Cómo usar esa sangre? Entonces hay mucha gente que no tiene revelación. Y cuando estaba orando en estos días en la casa, y yo estaba orando, en el momento que me meto a orar, empiezo a orar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo, ¿están todos conmigo? Todos los que van llegando, vayan acomodándose por favor. Y entonces estaba orando y el Espíritu de Dios me llevó a aplicar la sangre de Cristo en muchas áreas de mi vida. Y comencé a aplicar la sangre a muchas áreas de mi vida. Y mientras la estaba aplicando sobre mi vida, sentí una impresión en mi espíritu. Y el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que hables a mi pueblo acerca de mi sangre. Y por eso estoy aquí en esta mañana. Y le doy gracias a Dios por mi apóstol que siempre ha confiado en nosotros. Y siempre lo honro en público y lo honro en privado. Y le doy gracias por eso. Porque no es fácil pararse en este altar y en los zapatos acá de este altar. ¿Me dice amén? Entonces, orando, sentí esa impresión. Y el Señor me dijo, compártele al pueblo acerca del poder de la sangre. Entonces estaba allí orando y dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas espirituales. En otras palabras, las armas que Dios nos ha dado son armas espirituales. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, pero usted tiene que saber que detrás de todo lo que usted ve hay algo que no se ve. Usted tiene que saber que el mundo natural fue creado para ser regido o gobernado por el mundo espiritual. Entonces, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Diga, mis armas, las armas de mi milicia son espirituales. Diga, no son carnales. Entonces el hombre natural, dice la Biblia, que no puede percibir las cosas del Espíritu, no las puede discernir. Entonces, una de esas armas poderosas que tiene el creyente es la sangre de nuestro pacto. Es la sangre de Jesucristo. Es una de esas armas poderosas. Por eso es que tenemos que aprender cómo usar la sangre efectivamente. Tenemos que aprender cómo aplicarla, cómo declarar la sangre sobre nosotros. Entonces, la palabra también dice, y lo han vencido, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice la Biblia, y lo han vencido. ¿A quién hemos vencido? Hemos vencido a Satanás, al diablo. Dice, lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Cómo es que el creyente vence al diablo? Lo han vencido por la sangre del Cordero. Diga, por la sangre del Cordero.
Por la sangre del Cordero. Entonces hay algo, la sangre vence al diablo. Entonces usted y yo tenemos que conocer cómo aplicar esa sangre, cómo usar ese armamento que nosotros tenemos. Entonces fue como que algo se me despertó para usar esa arma. En los tiempos que estamos viviendo ahora, usted y yo no podemos darnos el lujo de salir a la calle desprotegidos. Los tiempos que estamos viviendo ya no es como ayer. La oración que hacíamos ayer ya no puede ser la misma oración de hoy. Hoy tenemos que usar todo el armamento que Dios nos da. Es más, uno de estos días orando, estábamos orando acá con los efesios y el Señor me dijo: yo estoy enviando un armamento nuevo para mi iglesia para los últimos tiempos. Y yo creo que ese armamento está llegando a la iglesia que se levanta, al remanente que se levanta y ora. Hay un remanente que está bajo ataque, pero también ese ataque Dios nos ha dado armas poderosas para enfrentar toda fuerza del infierno, todo poder, toda autoridad. Entonces, como pastor, este tema de la sangre usted lo va a encontrar en la Biblia, en toda la Biblia, en toda la palabra. Usted va a encontrar el tema de la sangre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar sangre en la Biblia. Usted va a encontrar sacrificios en la Biblia. Desde Génesis, cuando dice la Biblia que la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra cuando fue asesinado por su hermano. Desde Génesis comienza la sangre a clamar. Después, en el libro de Apocalipsis, la Biblia describe a Cristo y dice que tiene unas vestiduras que estaban teñidas en sangre. En otras palabras, usted va a encontrar en todas las escrituras la sangre en todo momento. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento los sacrificios que hacían los hombres de Dios. Los pactos que hacían eran pactos sangrientos. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque para ir para donde vamos. Entonces usted va a encontrar eso en toda la Biblia. Pero ¿cómo comenzó todo, pastor? ¿Cómo empezó todo? Número uno, comenzó con Adán. Dios le dio poder y le dio autoridad a Adán. Adán fue creado igual a Dios, a la imagen y a la semejanza de Dios. Adán tenía la autoridad para gobernar. ¿Está conmigo? Adán tenía la autoridad para gobernar y para reinar sobre la tierra. Él podía usar todos los recursos de la tierra. Fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios sin pecado. Él tenía la autoridad y tenía todo poder en la tierra y podía usar todos los recursos de la tierra. Pero Dios le puso parámetros. Diga conmigo: nosotros fuimos creados para vivir con parámetros. Por eso es que usted ve que el espíritu de anticristo en esta generación no quiere ley, quieren vivir sin ley, no quieren parámetros. Pero desde Génesis, desde la creación, Dios le puso parámetros al hombre. Le dio toda la capacidad, le dio todo el poder para reinar y gobernar. Y le dio todos los recursos de la tierra y él los podía usar como él quería. Pero Dios le dijo: pero el día que comas de ese árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué sucede? Adán decidió desobedecer a Dios. ¿Por qué decidió? Porque Dios lo creó con libre voluntad. Él podía escoger. Por eso Dios le puso los parámetros. Le dijo: el día que usted coma de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día vas a morir. Entonces Adán voluntariamente decide desobedecer a Dios. Como resultado de esa desobediencia, entra la maldición a la humanidad, entra el pecado a la humanidad. David, cuando fue concebido, David decía: yo fui concebido en iniquidad. ¿Por qué? Porque Adán abrió la puerta para que la humanidad entrara en maldición. ¿Me dice amén el pueblo?
Entonces así comenzó todo. Entró la maldición a través de un hombre. Como resultado de esa desobediencia, del pecado, Adán legalmente le entregó al diablo ese poder que Dios le había dado. Le entregó legalmente, porque el mundo espiritual opera a través de derechos legales, puertas que se abren y puertas que se cierran. Entonces Dios le había dado todo el poder y todo señorío lo tenía Adán. No tenía pecado, pero en el momento que decide desobedecer a Dios, ahí entró el pecado, ahí entró la maldición. Y como resultado de eso, legalmente Adán le entrega al diablo todo el poder que tenía. Y ahí empieza el lío. Ahí empieza todo. Entonces el diablo tenía todo el poder. Y todo fue legalmente entregado por Adán. Entonces, Dios, ¿qué hizo el Señor? Dios siempre tiene un plan. Diga conmigo, el Señor siempre tiene un plan. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nunca nada le toma por sorpresa? Entonces Dios dijo, bueno, el hombre me falló, pero yo voy a hacer un plan. Yo tengo un plan. Dios siempre tiene un plan en medio de todo lo que tú estás pasando. Dice la Biblia, muchos son los pensamientos en el corazón de los hombres, pero los propósitos de Jehová prevalecerán. A Dios no le importan los planes que tú tengas. A Dios no le importa lo que tú quieres. A Dios los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida, quiera usted o no quiera. Dios siempre tiene un plan. Entonces viene Dios y establece un pacto con su pueblo. En el Antiguo Testamento, usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios, está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También le podemos llamar el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. Entonces Dios viene y establece un pacto con su pueblo. Entonces entra Moisés y Dios le da Dios le da el libro de la ley. Dios le empieza a dar la ley a Moisés. Y cuando Dios le está dando la ley, le explica cómo su pueblo va a entrar en pacto con él. Entonces aquí lo vemos en la palabra de Dios, en los versos que le leí. Dice lo siguiente, se lo voy a volver a leer. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Mire, cuando él anunció los mandamientos, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. ¿De quién tomó la sangre? Ayúdame. Dice que Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué significa? Dios entra en pacto con Moisés y le dice a Moisés cómo debe hacer las cosas. Y Moisés empieza y toma la sangre de los animales y la rocea sobre el libro, la rocea sobre él y la rocea sobre todo el pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Así establece Dios. Así establece Dios el pacto. Dios dice, el sumo sacerdote tiene que ir y entrar al lugar, y tiene que ir y sacrificar animales y tomar la sangre de esos animales e ir y presentar sacrificio para que los pecados del sacerdote y de todo el pueblo fueran cubiertos. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que ir, tenía que rociar esa sangre sobre él, tenía que rociarla, tenía que llevar la sangre de esos machos cabríos, de los becerros, tenía que ofrecer el sacrificio para que los pecados de él y los pecados del pueblo fueran cubiertos. Pero solamente los pecados eran cubiertos. ¿Sabe por qué? Porque al año siguiente el sumo sacerdote tenía que volver a hacer lo mismo.
Tenía que volver a hacer el sacrificio, tenía que volver a tomar la sangre, volver a ponérsela a él, ponérsela al pueblo, para que los pecados fueran cubiertos, los pecados del pueblo. Solamente eso duraba un año. Al año siguiente el sumo sacerdote tenía que volver a hacer lo mismo. Entonces Adán tenía la autoridad, se le entrega al diablo. Y Dios dice, bueno, voy a hacer pacto con mi pueblo y esta es la manera. Agarra la sangre, entra ahí al lugar santísimo, rocéala sobre ti, rocéala sobre el pueblo. Pero solamente eso cubría los pecados. Y eso duraba por un año. No quitaba el pecado completamente. ¿Qué clase de poder tiene nuestra sangre? Entonces, de repente, Dios tiene un plan. Pastor, ¿y por qué la sangre? ¿Por qué usted ve que siempre viene el sacrificio y viene la sangre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Levítico, yo se lo voy a leer. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice así. Dice, usted se preguntará, ¿pero por qué la sangre? Dice la Biblia, porque la vida de la carne en la sangre está. Dice, la vida de la carne en la sangre está. Y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En otras palabras, ¿por qué la sangre, pastor? Dice la palabra de Dios que la vida de la carne está en la sangre. Usted sabía que usted debe saber que si usted, su corazón deja de bombear sangre, usted se muere, yo me muero. ¿Por qué? Porque la sangre es la encargada de llevar todo el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. La sangre es la encargada de llevar el alimento, los nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo. Cuando la sangre para, donde no hay sangre, no hay vida. La palabra dice que la vida de la carne está en la sangre. Por eso es la importancia de la sangre. Cada 23 segundos, si no me equivoco, el cuerpo completa un ciclo del recorrido de la sangre por todas sus células. Si eso para, entonces la vida termina. ¿Se ha puesto usted alguna vez en alguna posición y de repente usted va a salir caminando y usted dice, ay, se me durmió la pierna? Y usted se queda así medio... Y usted dice, se me durmió la pierna. ¿Qué sucede ahí? Lo que está sucediendo es que se cortó la circulación de la sangre. Literalmente usted se está muriendo. Literalmente la pierna no tiene sangre, está muriendo. La vida de la carne está en la sangre. Eso es tan poderoso que mire, es tan poderoso que al diablo le tomó tanto tiempo. A la muerte le tomó tanto tiempo llevarse a los primeros hombres que Dios creó, que duraban 100 años, por el residuo de la vida que había en ellos. Pero entonces Dios tenía un plan. Dios dijo, vas a ir, vas a rociar esa sangre, vas a matarlo, vas a hacer sacrificios con animales, los vas a llevar, lo vas a presentar y vas a cubrir el pecado del pueblo. Y al año siguiente tenía que hacer lo mismo. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Dios dice, ya yo tengo un plan. Yo tengo un plan ya. Y entonces, de repente, el Espíritu Santo se le aparece a una mujer virgen. Y esa mujer virgen concibe del Espíritu Santo. Dios dice, yo voy a enviar a mi hijo, el unigénito del Padre, el único que tiene los genes de Dios. Dice, yo lo voy a poner sobrenaturalmente, lo voy a poner en el vientre de esa mujer virgen. Y ese va a ser el Salvador de la humanidad. ¿Me dice amén? Entonces aparece Cristo, nace Cristo de mujer. Aparece Cristo cuando es adulto, es bautizado en el Jordán por Juan. Y de repente estoy corriendo porque quiero llegar a la sangre. Aparece Cristo ya de adulto, va al Jordán, es bautizado por Juan. Y por el Espíritu Dios lo lleva al desierto. Y cuando está en el desierto se le presenta el diablo.
Y dice la Biblia que lo lleva a un lugar, estoy como el puertorriqueño donde va la L, pongo la R. Dice la Biblia que el diablo lo lleva a un lugar alto. Y en ese lugar alto le dice, mire, le dice, todos estos reinos yo te los daré. Y el diablo le dice, porque a mí se me fueron dados. Usted no me cree, se lo voy a leer. Dice la Biblia, eso está en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 5. Y el diablo le dice, mire lo que le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Dice el diablo, le dijo a Cristo, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Pero mire lo que le pide, y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adoraras, todos serán tuyos. Imagínense el diablo hablando con el Dios Todopoderoso, con la palabra encarnada, y diciéndole, todo se me fue entregado, adórame. Y Cristo lo mira y le dice, diablo, nos vemos en la cruz. Le dice, diablo, nos vemos en la cruz. Yo no te voy a adorar. Yo fui creado para salvar a la humanidad. Y el diablo dice, nos vemos en la cruz, diablo. Mire que el diablo decirle, adórame. Pero mire cómo se ve, cómo le habían entregado el derecho legal al diablo. Le dice, si tú postrado, a mí se me entregó y yo te lo voy a dar si me adoras. Y Cristo le dijo, sí, yo te voy a adorar. Nos vemos en la cruz, porque con propósito apareció. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hasta ese momento el diablo tenía autoridad para mantenerte cautivo. Hasta ese momento el diablo tenía autoridad para mantenerte enfermo, para destruir tu matrimonio, para torcer tus huesos, para que cayeras en depresión, porque todo se le había entregado. Adán se lo entregó. Por eso es que Cristo es llamado el segundo Adán. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Por eso la Biblia dice que aquellos que sirven a otros dioses, que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, dice, tales son igual a ellos. Y el diablo le dice, a mí se me fue dado todo. Si tú postrado me adoras, entonces yo te lo voy a entregar a ti. Y Cristo le dice, sí, cómo no, nos vemos en la cruz. Sí, cómo no, nos vemos en la cruz. Mire, si el diablo hubiese sabido lo que venía, el diablo nunca hubiera crucificado a Cristo. Entonces Cristo es entregado allá a Poncio Pilato. Y en el momento que Poncio Pilato hace así y se lava las manos, comienza el sacrificio. Por eso es que Pedro lo mira cuando Cristo le dice, yo voy a la cruz. Y Pedro le dice, no, Señor, que eso no te acontezca. Y Cristo lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para dar su vida en rescate por muchos. Y se presenta delante de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se lava las manos, se lo entrega al pueblo. Y ahí empieza el derramamiento de sangre. Ahí empieza el sacrificio. Y el diablo dice, este decía que era el Hijo de Dios. Este decía que me iba a destruir. Y empieza el sacrificio. Le ponen la corona de espinas y empieza la sangre a chorrear. Le empiezan a dar los 39 latigazos. Los pedazos de la carne salían de él y empieza a chorrear la sangre. Lo abofetearon, le arrancaron la barba y iba camino a la cruz, iba camino al sacrificio. Y mientras iba para allá, la sangre se iba derramando, pero no cualquier sangre, era la sangre del unigénito del Padre. Esa no era la sangre
de los machos cabríos. Esa no era la sangre de un pollo ni una gallina, era la sangre poderosa del Cordero de Dios, aquel que no tenía mancha, no tenía pecado, iba rumbo al sacrificio, su sangre derramándose cuando estaba en la cruz. No era cualquier sangre, estaba ahí en la cruz y la sangre, después clavaron la lanza en su costado, más sangre todavía. Y el diablo dice: ya lo maté, lo destruí, pero esa sangre cayó sobre todo la base de la cruz. Ese era el altar de Dios, ese era el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, estaba derramando su sangre. A esa sangre es la sangre que nos limpia hoy, porque en la sangre está la vida. Por eso cuando no tienes a Cristo, dice la Biblia, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. La palabra de Dios dice que la paga de ese pecado es la muerte. La gente dice: pero no estoy muerto. Sí, no estás muerto físicamente, pero es peor, estás muerto espiritualmente, porque la vida está en la sangre. Por eso yo te digo, el diablo no puede tocar a tus hijos. Cuando un creyente conoce ese poder, el diablo no puede tocar a un hijo. Tú aplica la sangre. Aplica la sangre, esa no es cualquier sangre. Oh, esa no es cualquier sangre. Y ¿sabe qué es lo tremendo de todo? Que el sumo sacerdote en el antiguo pacto tenía que ir todos los años, pero cuando Cristo va a la cruz, derrama su sangre, está en la cruz, dice: tetelestai, pagado es por completo la deuda, pagado es por completo los pecados de la eternidad pasada, los pecados de la eternidad presente, los pecados de la eternidad futura. Cuando Cristo derramó su sangre, ahí estaban tus hijos. Cuando Cristo derramó su sangre, ahí estaban las generaciones por venir. Cuando Cristo derramó su sangre, esa no es cualquier sangre, mi hermano. Hay un poder en la sangre de nuestro pacto. Hay poder en esa sangre. Hay poder en esa sangre. Hay poder. Clama. Clama y dile: hay poder. Dile: hay poder. Clámalo. Dile: hay poder. Sobra catomasita la macanda. Obra masete rebacanda. Obra masiti ni mayamosita. Dile: hay poder. Hay poder en la sangre del Cordero. ¿Usted puede sentir el poder? Hay poder. Por eso es que cuando no puedes temer a la muerte, cuando vas en los aviones, aplica la sangre. La sangre está cubriendo a tus hijos. Es más, ahora hay hijos que están apartados. Comienza a aplicar la sangre a esos hijos. Dile: Señor, aplico tu sangre a mis hijos. Dile: hay poder en la sangre del Cordero. Dile: hay poder, hay poder, hay poder en la sangre del Cordero. Oh, ¿quién entrará? ¿Quién? Esa sangre te hace impenetrable. Esa sangre te hace impenetrable. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dile, es un clamor, dile: hay poder. Díselo. Dile:
Vamos, músicos. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 11, Hebreos 9:11, el sumo sacerdote tenía que ir una vez al año para que los pecados del pueblo fueran cubiertos, solamente cubiertos, porque no eran quitados. Pero cuando Cristo viene, mire lo que dice la palabra. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Sino por su propia sangre, dice la Biblia, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Por eso la palabra dice, entremos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes no teníamos acceso, pero ahora usted y yo, a través de la sangre del Cordero, entramos confiadamente al trono de la gracia y nos sentamos en los lugares celestiales juntamente con Él, a reinar, a gobernar. Dice, con su propia sangre entró una vez para siempre. El sumo sacerdote tenía que ir todos los años. Todos los años tenía que ir. Y Cristo dice, cuando va a la cruz, dice, pagada es la deuda por completo. Pagada es la deuda por completo. Y cuando está allí, Él entra, el Padre lo sienta a su diestra y Cristo le dice al diablo, ¿cómo fue que dijiste? ¿Cómo fue que dijiste que si yo te adoro? ¿Cómo fue que te dijiste? Y Jesús le recuerda al diablo y le dice, ¿tú no te acuerdas de lo que dice en Génesis 3:15? Le dice, ¿tú no te acuerdas? ¿Se te olvidó esa profecía que Dios te dio cuando engañaste a Abraham? Que Dios te dijo, la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. ¿Se te olvidó esa profecía? Que tú lo pisarás en el calcañar y yo te iba a pisar la cabeza. ¿Cómo te atreves a decirme que te adore? No hay sangre de macho cabrío, no hay sangre de pollo ni gallina. No hay ningún sacrificio que pueda venir y se pueda igualar al sacrificio del Cordero inmolado de Dios, una vez y para siempre. Yo, Rakata Mayo Promosa, mi promoso Tobacanda Robosondo. Por eso el diablo no puede tocar a tus hijos. Por eso el diablo no puede tocar tu matrimonio. Por eso el diablo no puede. Las armas que tenemos son poderosas. Esa sangre no funciona solamente un día. Esa sangre funciona todos los días. Todos los días. Márcale el territorio al diablo. Dile, diablo, por aquí no pasa. Por aquí no pasa. Cuando
Cuando el diablo ve la sangre, le recuerda la derrota en la cruz del Calvario. Aplica la sangre. ¿Cuál es el poder de esa sangre? ¿Qué trae esa sangre? Número uno, esa sangre lo primero que trae es salvación. Trae salvación. Dice la palabra. Esa sangre trae salvación. Por eso Cristo, cuando fue a ir a la cruz, antes dice que se reunió con sus discípulos y tomó la Santa Cena. Y empezó, él estaba ya profetizando. Y agarró el pan y agarró el vino y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando tú eres hijo de Dios, cuando has recibido a Cristo en tu corazón, esa es la sangre de tu pacto. No es el pacto de los machos cabríos. No es otro tipo de pacto. Cuando en el momento que le dijiste: Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor y que moriste por mí y tu sangre fue derramada por mis pecados. Esa es la sangre de tu pacto. Esa sangre está aquí en esta mañana. Esa sangre está sobre ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa sangre trajo salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador. Pastor, ¿y cómo usted sabe que Cristo es el Hijo de Dios? Porque es el único que murió. Es el único que entregó su sangre, porque es el sacrificio perfecto de Dios. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Esa sangre, número uno, esa sangre trae salvación. Esa sangre fue derramada para traer salvación a la humanidad. El primer Adán le había entregado todo al diablo, pero Cristo viene y derrama su sangre. Y cuando derrama su sangre, va al infierno. El Padre lo resucita y Dios le dice, y Cristo le dice al diablo: dame las llaves. Desde este momento que Cristo resucita, le dice al diablo: dame las llaves. El diablo tenía las llaves para mantenerte pobre. El diablo tenía las llaves para enloquecerte, para traer locura mental, para destruir a tus hijos, para destruir las generaciones. Pero en el momento que Cristo derrama su sangre, le dice: diablo, dame todo lo que el otro te entregó. Todo lo que el otro te entregó, yo te lo quito ahora. Todo lo que el otro te entregó, yo lo tomo. Es mío, me pertenecen por herencia. Número uno, la sangre trae salvación. Diga salvación. Diga salvación. Salvación. Envíe la sangre a sus familiares. Envíenles la sangre donde quiera que estén. Envíen la sangre y declara la sangre del pacto. Por eso es que aunque tus hijos no están aquí ahora, cuando tú oras, tú le dices: Señor, yo tengo pacto contigo, y todos los que están debajo de mí entran en ese pacto. Yo declaro que ninguno de tu familia se perderá. Tus padres no se perderán. Tus hijos no se perderán. Yo declaro que ellos forman parte del pacto. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre también por tus familiares, por aquellos que no lo conocen. La sangre trae salvación. Diga salvación. Número dos, ¿qué es el poder de la sangre, pastor? ¿Qué trae la sangre? Número dos, la sangre trae protección. Diga conmigo: protección. Diga conmigo: protección. Dice la Biblia, dice que Adán estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos. Pero en el momento que Adán desobedeció y pecó, yo me imagino que era la gloria de Dios que los cubría.
Pero en el momento que pecó, dice que descubrieron que estaban desnudos y se cubrieron. ¿Sabe por qué? Porque el pecado siempre va a quitar la cobertura de Dios sobre tu vida. La desobediencia y el pecado quita la cobertura de Dios. Todo el mundo abre la Biblia en el Salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Usted se lo sabe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La cosa es la siguiente: que para morar bajo la sombra del Omnipotente tienes que habitar bajo el abrigo. Tienes que vivir en obediencia. Tienes que vivir bajo autoridad. Tienes que vivir, tienes que tener parámetros. Dios le dijo a Adán: el día que tomes de ese árbol, ese día vas a morir. Hoy esta generación quiere vivir sin ley. No le hables de sacrificio a esta generación. Ellos no quieren sacrificio. Pero imagínese, si Dios sacrificó lo mejor que Él tenía, y esta generación no quiere sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque es el espíritu del anticristo. El diablo quiere borrar el sacrificio de la mente de la gente. ¿Sabe por qué? Porque eso le recuerda su derrota. Usted nunca va a encontrar nada verdadero que no demande de un sacrificio. Número 2, usted nunca va a encontrar nada duradero que no demande de un sacrificio. Número 3, usted nunca podrá tener autoridad si no hay sacrificio primero. Cuando has hecho un sacrificio, ese sacrificio te da la autoridad. Número 2, la sangre trae protección. Diga conmigo: protección. Dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo cuando iba a destruir, le dijo: pon la sangre en los marcos de las casas, en los dinteles de las ventanas y de las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, donde quiera que ese ángel vea la sangre, pasará de largo. La sangre de Cristo trae protección. Por eso es que tienes que aplicar la sangre. Y en estos tiempos más todavía. Dice la Biblia: no ignoremos las maquinaciones del diablo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente. Es el tiempo donde tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado y aplicar esas armas. Ármate de todo ese armamento. Dice que ponían la sangre y cuando la muerte pasaba, dice que donde quiera que veía la sangre, seguía de largo. Pastor, ¿y cómo se activa esa sangre? ¿Cómo aplico esa sangre, pastor? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo la activo? Pastor, tengo que agarrar un toro y llevarlo al Rey Jesús y sacrificarlo aquí. Pastor, ¿qué tengo que hacer para aplicar esa sangre? Ya el sacrificio lo hizo Cristo. Ahora lo que usted y yo tenemos que hacer, número 1, es apropiarnos de ese sacrificio. Y después que usted se apropia de ese sacrificio, ¿cómo la activa? ¿Cómo la aplica? Usted la activa y la aplica con su boca. Dice la Biblia: el poder de la vida y de la muerte están en la boca. Entonces, pastor, ¿cómo aplico la sangre? Bueno, usted la activa con su boca. Y con su boca usted la declara. Usted la activa. Ahora mismo yo declaro sobre tu vida el poder protector de la sangre de Cristo. Yo declaro ahora sobre tu vida
Y mientras yo lo hago, tú lo empiezas a hacer también. Porque el Señor te va a traer qué es lo que tienes que declarar, a quién, dónde, sobre qué. Tienes que declarar la sangre. Declárala sobre tu mente. Declárala sobre tu cuerpo. Declárala sobre tu familia. Declárala sobre tu casa. Declárala en tu carro. Declárala cuando vas de viaje. Declárala en todo camino donde vas. Declárala en cada órgano de tu cuerpo. Declara: yo declaro la sangre ahora. Como sacerdote, yo me paro, vamos pueblo, y declaro la sangre de Cristo sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora activo el poder de la sangre y declaro en el nombre de Jesús, cubro con la sangre del Cordero, cubro los hijos de todos estos padres que están acá. Declaro un cerco de protección con la sangre del Cordero, Señor amado. Yo declaro la sangre en tu mente, cubriendo tus pensamientos, cubriendo cada órgano en tu cuerpo. Yo declaro la sangre en cada órgano de tu cuerpo. Yo declaro todo espíritu de enfermedad. Ahora le aplico la sangre del pacto. Toda persona que está enferma, ahora mismo yo aplico la sangre. Personas que me están viendo a través de las redes sociales, a través del internet, ahora yo activo ese poder. Activo el poder de la sangre. Declaro: la sangre entra a tu casa. La sangre trae protección. Marco un cerco de protección. Ahora tiro un muro de protección alrededor de tus hijos, en las universidades donde van tus hijos. Declaro en el nombre de Jesús los carros. Cubrimos los carros de toda la congregación. Cubrimos los negocios de toda la congregación. Padre, ahora aplico la sangre a las finanzas. Aplico protección. El diablo no puede tocar los negocios. El diablo no puede tocar los negocios, los contratos. Ahora mismo tiro un cerco de protección alrededor de tu negocio, alrededor de tu casa. Tiro un cerco de protección. Vamos pueblo, activa con tu boca, empieza a aplicar la sangre. Empieza a activar la sangre. Ora en el Espíritu. Vamos, aplícala. Aplica la sangre. Actívala con tu boca. Actívala con tu boca. Dile: Señor, tomo la sangre. Tomo la sangre y la aplico a cada órgano de mi cuerpo. Tomo la sangre. Problemas del corazón. Ahora personas que necesitan transfusión. Personas que están perdiendo sangre ahora y están en el hospital. Yo envío ahora la sangre de Cristo y envío una transfusión ahora. Personas que tienen infecciones en la sangre, leucemia. Hay personas que le diagnosticaron leucemia. Ahora yo declaro el poder de la sangre del Cordero y te pongo una transfusión con la sangre de Cristo. Vamos pueblo, decláralo. Decláralo, decláralo. Ahora empieza a cubrir a tus hijos. Esa sangre trae protección. Ponte de pie y empieza a cubrir a tus hijos. Y empieza a activar la sangre alrededor de él. Declaro: ninguna arma puede prosperar en contra de tus hijos. Yo declaro ahora: donde quiera que estén tus hijos, envío la sangre, envío la sangre, envío la sangre. Aplico la sangre en tu ministerio, aplico la sangre a tu llamado, aplico la sangre ahora. Envío la sangre donde están tus padres, envío la sangre donde están tus familiares, aún en otras naciones. Yo envío la sangre. Los que me están viendo a través del internet, aplico sangre sobre tu casa. Declaro la sangre de Cristo. Oh, el diablo ha venido en contra de los negocios, pero ahora yo tiro un cerco de protección. Un cerco.
Le marcamos el territorio al diablo. Dile, diablo, no puedes tocar mi cuerpo. No puedes tocar mis hijos. No puedes tocar mi casa. No puedes tocar mis miembros. Ahora, vamos, pueblo, actívala. Aplica la sangre. Aplícala. Aplícala. Vamos. Vamos, aplícala. Aplica la sangre. Señor, enviamos la sangre de Cristo, cubriendo al apóstol y a todo el equipo. Ahora enviamos esa sangre. La sangre los cubre, los rodea en el nombre de Jesús. Cubre los aviones, los carros. Ahora. ¡Oh! Vamos, aplícala. Oh, Señor, yo aplico la sangre ahora. Aplico la sangre sobre todo los que me están viendo a través del internet. El diablo cubre ahora. El diablo quiere venir en contra de tu vida. Pero yo ahora aplico la sangre del pacto. Es la sangre de nuestro pacto. Tiene un cerco de protección. Oh, aunque tus hijos no estén ahora en casa, yo declaro la sangre del pacto. Tus hijos no serán sorprendidos. Aplico la sangre. Señor, hay un cónyuge, hay un esposo que se fue de la casa. Yo aplico la sangre del pacto sobre ese hombre. En el nombre de Jesús, el diablo no lo puede tocar. Aplico la sangre en nuestra mente, en tu mente. Yo declaro sobre tus pensamientos. Aplico la sangre, cubro la mente con la sangre del Cordero, la sangre del pacto. La sangre nos está cubriendo desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. No hay arma que el diablo forje que pueda prosperar, que nos pueda tocar. No hay oraciones de brujos, no hay oraciones de hechiceros, no hay espíritu de enfermedad que pueda tocarnos, porque hay sangre, hay sangre, hay sangre, hay sangre, hay sangre, hay sangre. La sangre nos cubre todo espíritu de miseria. La sangre se lo lleva, porque Cristo murió. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Oh, declara el poder. ¡Vamos! Hay poder solo en Jesús, en el poder de su sangre. Vamos, iglesia, aplícala. Actívala con tu boca. Tienes pacto con Dios. Declara la sangre. Declara la sangre. Yo declaro, ningún enemigo te podrá hacer frente. Cuando el diablo te ve, él ve la sangre que lo derrotó en la cruz del Calvario. Cuando el diablo te ve, ve sangre. Es la sangre del pacto. Declaro ahora, toda persona que está enferma, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre tu cuerpo. Ahora, vamos, díselo. Levanta tus manos. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Vamos, díselo. Vamos, iglesia, decláralo, decláralo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en él, en Jesús, en su preciosa sangre. Hay poder solo en él, en Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en él, en Jesús.
Hay personas que me están viendo. Ora en el Espíritu. Hay personas que me están oyendo y me están viendo y tienen familiares desaparecidos. Yo declaro ahora, en el nombre de Jesús, declaro el poder de la sangre de Cristo los cubre. Envío la sangre y declaro en la sangre de nuestro pacto. Declaro que nada les podrá hacer daño. Declaro en el nombre de Jesús que donde quiera que están ahora, la sangre los está cubriendo. Y donde quiera que están, todo el que está a su alrededor los está viendo cubiertos de sangre. Yo declaro la sangre entra a las escuelas y a las universidades, pero no la sangre de cualquiera, es la sangre de Cristo, trayendo protección en las escuelas de tus hijos. La sangre de Jesús cubre. La sangre cubre a tus hijos cuando están en la escuela. Yo declaro la sangre de Cristo cubriendo toda la nación de los Estados Unidos. Aplico la sangre del Cordero rodeando las fronteras de los Estados Unidos. Esta nación nunca será tomada por sorpresa, porque hay sangre rodeando esta nación. Ahora aplicamos la sangre de Jesús, guardando al presidente, cubriendo la Casa Blanca, cubriendo, Señor, cubriendo las fronteras de los Estados Unidos, cubriendo las universidades, las escuelas, donde quiera que haya un hijo de Dios. Ahí está la protección de la sangre. Oh, el diablo no puede entrar por causa del pacto que tenemos con Cristo. Yo aplico la sangre. Declaro en el nombre de Jesús el poder de la sangre del Cordero, el sacrificio eterno de Dios. En el nombre de Jesús.